amigo, ábreme tu Face otra vez. Bueno, amigo, pues ya estamos de regreso aquí. La parte complementaria o segunda parte, por cuestiones propias del ciberespacio, pues nos sacaron del contenido, pero esta es la segunda parte de esto que estamos hablando, un día en la historia de Durango, con mi querido amigo Pedro Núñez López, con el tema la historia del transporte aquí en Durango. Te escucho, mi querido Pedro, adelante. Bueno, retomando donde nos quedamos. Quedamos que don Juan Ologaray había puesto el primer tranvía aquí en Durango y establece varias rutas. Una de ellas es de aquí de la calle, la mitad de la calle de Constitución, entre 20 y 5, salía el tren rumbo a la de 5 y luego por toda la de 5 de febrero hasta el Panteón. Claro. Y esa fue la primera. La segunda es en el sentido contrario, rumbo al norte, llegaba a Aquiles Cerdán y luego de Aquiles Cerdán hasta Independencia y se continuaba hasta el Panteón, perdón, hasta el Santuario. Hasta el Santuario. Híjole, pues Esa fue la segunda, pero y aparte costaba 4 centavos. Y había de tres calidades. ¿Sí? A ver. ¿Cómo era? ¿Cómo se dimensionaba la calidad? Me imagino que costaba más, ¿no? La calidad, ¿no? Bueno, el servicio tenía tres precios, ¿verdad? Sí. En los de primera, de segunda y de tercera. Los de primera, cuando por alguna razón, al ir tirando la mulita y se descarrilaba, los de primera no se bajaban y tenían que bajarse los de segunda y los de tercera, acomodar el tranvía para que continuara. Eso era. Porque era muy seguido. Claro. ¿Verdad? Te digo, se establecieron vías por gran parte de la ciudad. Claro. Otro ramal que pusieron fue que en la calle de Madero y 5 de febrero salía un ramal rumbo a Tierra Blanca. Sí, rumbo a Tierra Blanca. Y luego bajaba por la calle de Arista. Bueno, empezaba toda la de Madero y luego cruzaba la Sequia y enseguida agarraba la calle de Rea y llegaba hasta Arista. En Arista se regresaba y bajaba, se retornaba por Luna y bajaba por Juárez hasta 5 de febrero. Hasta 5 de febrero, muy bien. Eso era para atraer a la gente del sur de la ciudad. Ahora bien, mi querido Pedro, ¿y el más bajo cuánto costaba? 2 centavos. Entonces eran 2, 3 y 4 centavos. Así es. Joder, pensar hoy que ni 20 pesos, ¿no? No, el camión cuesta ahorita 12 pesos. Híjole. Pero bueno, así era en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, eso viene a modificar mucho el sistema. Tanto que para 1908, que fue la primera Feria Mundial de la octava Feria Mundial de Comercio que se organiza aquí en Durango, ¿verdad? Se establece donde hoy es el Bicentenario y se ponen unas vías para allá. Ah, sí, que en ese tiempo el Bicentenario era en ese hospital o ya era militar. Ya, no, mira, el Bicentenario se planea la construcción para que fuera un hospital, claro, pero desafortunadamente pues no les alcanzó el dinero y entonces la gente decía que eran los 3 elefantes blancos. ¿Por qué? El primer elefante blanco era el Teatro Ricardo Castro, el segundo elefante blanco era la penitenciaría y el tercer elefante blanco lo que soy el Bicentenario. Y le decían a los elefantes blancos porque no iban a alcanzar a terminarlos, cosa que así fue, y el único que se terminó al 100% fue la penitenciaría. Eso fue en 1900 cuando se inician las 3 construcciones. Claro. Y la gente dice, no, pues no, es que no va a alcanzar. Y lo llamaron el elefante blanco de aquí del Teatro Ricardo Castro, porque hasta 1924 ya pudo ser funcional. Y el hospital llega el momento en que es ocupado en la toma de Durango en 1913, es ocupado por los militares, claro, ¿verdad? Y lo usan como cuartel, y es la única vez que funcionó como hospital. Claro. Ya hay más, ya nada. Después se le deja como un lugar para los estudios de los hijos del ejército. Claro. Y así perdura mucho tiempo. Después se le llama el internado Juan Avíbalos y sucesivamente. Entonces se establece una vía hasta allá. De ahí de la de Felipe Pescador y Independencia
agarran el ramal y se lo llevan por toda la prolongación de la Independencia hasta el Bicentenario. ¿A la Entonces, altura de qué? De Pereira, ¿no? no, Independencia, el prolongación Independencia. Por donde estaba el mercadito y todo eso. Ya. Hasta Ya. Lo Hasta que allá. podríamos decirle que es ahora prolongación Felipe Pescador, ¿no? es eso. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí establecen la otra vía. Y luego, pues, con la llegada del tren, bueno, pues establecen otro ramal para jalar a toda la gente que llegaba del tren. ¿El Y tren en qué año llega, Pedro? el tren llega en 1892 y la primera vez que llega un tren a Durango es el 14 de octubre de 1892. Entonces, como era prioridad eso, pues establecen una línea por toda la de Constitución y luego Coronado y luego Bruno Martínez para regresar por Felipe Pescador y luego Constitución hasta el centro. Sí. Una ruta especial Sí, para el eso, tren. para el tren, ¿verdad? Y así establecen varias rutas más. Entonces, prácticamente la ciudad estaba comunicada. No toda, pero gran parte. La sí, mayoría. La mayoría. Por eso las carretas siguen persistiendo, porque pues si alguien quería ir para allá, para el oriente, nororiente, pues no, allá no llegaba. Oye, Pedro, ¿llega el tren por Torreón? Sí, mira, el tren es bien importante la llegada del tren a Durango. ¿Por qué? Porque primero, pues en ese entonces había 30,000 personas viviendo en Durango. ¿Cuántas personas crees que fueron a recibirlo? No. Más de 20,000. Ah, sí. Pues es que era la modernidad, era algo nuevo, era el futuro de Durango, De México. ¿no? Y obviamente de México. Era Era el transporte insignia del mundo. así es. Entonces llegaba y obviamente pues había grandes posibilidades. Ya podías mandar por tren todos tus productos o los productos que compraras en México, Guadalajara, Monterrey, pues te llegaban por tren. Claro. ¿Que era muy tardado? Pues sí, pero llegaban. Claro, y muy seguro aparte, Por ¿no? supuesto, muy seguro, ¿verdad? Entonces, el 14 de octubre de 1892 clavan un clavo de plata, ahí el último clavo, y llega el primer tren a Durango. Wow. Entonces, es parte de la misma evolución del transporte. Oye, Pedro, llega el tren a Durango. Evoluciona, por supuesto, Durango. Y cuando comienza el propio tren, no solamente ser un recorrido nacional, sino interestatal, cuando empiezan los ramales internos. Ah, bueno, es que, mira, ya para 1900, te digo, el tren llega a 1892. Sí, claro. Para 1900 ya están estableciendo la ruta al Salto y ya están estableciendo la ruta a Chihuahua. Sí. Entonces, rumbo a Chihuahua nada más alcanza a llegar hasta Tepehuanes. Ajá. Y de allá para acá llega nada más hasta Guanaceví. De Chihuahua hasta Guanaceví. De Chihuahua hasta Guanaceví. Entonces la idea era encontrar ese tren para que se conectara con Chihuahua. Pero, ¿y todavía existen esas vías hasta Guanaceví? No, de Chihuahua a Guanaceví no sé, pero de aquí a Tepehuanes Sí, claro. existe el terraplén y existen vías. No están funcionales pues por el abandono en que tenemos el sistema ferroviario, ¿verdad? Pero de que llegaba hasta Tepehuanes el tren. Híjole, hubiera sido genial. Por supuesto, no, y espérate, ya estaba autorizada por la Southern Pacific la instalación del tren de Durango-Mazatlán. Estaban trabajando sobre el proyecto ejecutivo para poder hacer el camino Durango-Mazatlán. Ya estaba autorizado por parte de la Southern Pacific y ya era cuestión de tiempo para que se hiciera el tren Durango-Mazatlán. Ya, era un hecho que se iba a hacer. ¿Y qué le orilló a la cancelación, Pedro? La revolución. Ah, La revolución llega en 1910 y todo se para. Se para la industria, se para el comercio, se para todo.
Durango tenía 243 haciendas distribuidas en todo el estado. Y todas, absolutamente todas, dejaron de producir. Mientras que producían unos forrajes, alimentos, ganado, vacuno, caballar, porcino. O sea, tenían mucho producción. Las fábricas que había también producían muchos ropa, hilados, telares, colchones, alfombras, todo eso se paró. En Durango, antes de 1913, tú tenías una moneda de oro para comprar cosas. Después de eso, aunque tuvieras la moneda, no podías comprar nada porque no había que comprar. Cuando era el centro del país Durango. No, pues no era el centro, pero sí era bien importante. Si Durango no hubiera tenido o no hubiera perdido la revolución, porque Durango perdió la revolución, si Durango no hubiera perdido la revolución, Durango estaría al nivel de Monterrey. No me digas eso. Sí. Con ganas de retroceder el reloj. Pero ¿cómo lo retrocedes? Qué interesante tema, amigos. Opinen, por supuesto. Vamos a ver qué nos dicen por aquí la gente, ¿verdad? Mi querido Pedro, pues la verdad es que es muy interesante. Aquí vemos ya a las personas ya conectadas. Oye, Pedro, la pregunta, ¿cuándo comienza a llegar? Llega el tranvía. Uh-huh. Y luego del tranvía, obviamente enseguidita llegan los primeros autos, ¿no? No, primero llega el tren. Ey. Bueno, llegan las carretas. Carretones. Luego llegan las carretas. Las carretas más chidas. Ya más coquetas. Y luego llega el tren. Uh-huh. Posteriormente llega el tranvía. El tranvía interno. Y la siguiente llegada, el vehículo. ¿En qué año llegan? Mira, en 1903, el responsable, gerente de ferrocarriles, trajo su propio carro. Ya lo trajo obviamente en el tren, porque pues no había caminos. Sí había caminos, pero pues en un carro venir, no. Lo peor será un Forcito, ¿no? Que seguramente... No, llegan los Forte después. Sí, claro. Hay fotografías donde llega el Forte. Después llega otro carro, de los primeros carros que se tienen registrados. Según el libro de Gómez, menciona que el señor el gerente de la planta de ferrocarriles es el primer carro que llega. También se menciona que los hijos de Julio Guerrero traen también un carro, pero ¿qué crees? Eran carros eléctricos. Ah, sí. Claro. Fueron los primeros carros que llegaron a Durango. Pero eléctricos. De motor eléctrico. Wow. Eran los primeros carros que llegaron. Y tenían la misma funcionalidad, me imagino, ¿no? Claro. No podían correr arriba de 20, 30 kilómetros por hora. Pero pues ni el otro, ¿no? No, pues no. ¿Verdad? Y entonces son los primeros carros que llegan. Hay una foto donde están los hijos de Julio Guerrero. Julio Guerrero era el que tenía la concesión de Luz y Fuerza de Durango. Él tenía la empresa de Luz y Fuerza, donde desde 1890 empieza a abastecer a la ciudad de energía eléctrica. Claro. Empieza primero por las calles, en el centro de la ciudad, y conforme va avanzando el tiempo, va estableciendo líneas a las casas habitación y a los comercios. Y él tenía la concesión. Entonces, ante eso, él tenía poder económico y tenía su oficina aquí en la esquina de Constitución y 5 de Febrero, donde era el edificio El Palomar, después de Sears, ¿verdad? Y hoy la Plaza Fundadores. Claro, ¿verdad? Entonces ahí tenía sus oficinas de la luz y para el evento del festejo del centenario de la independencia, salen sus hijos manejando el carro ese y obviamente pues era la expectativa. Era ¿verdad? La atracción, ¿no? Pues todo el mundo maravillado porque un carro, sí, claro. Órale, o sea, maravillados. Sí, claro. ¿Por qué? Porque era un gran brinco. Era un gran brinco, ¿verdad? Claro. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, ya para 1917, 20, pues está la llegada de más coches.
la gente empieza a tener dinero y empiezan a comprar aquellos carros Forte. Y entonces sí desaparecen las carretas. ¿Por qué? Porque ponen sitios de carros Forte. Claro. ¿Verdad? Entonces ya la carreta hace mayor presencia en las comunidades rurales, ¿ya? Sí, ahí ya se desplaza a las comunidades rurales. Claro. Pero aquí en la ciudad tiende a desaparecer lo mismo que el tranvía de Mulitas. El tranvía de Mulitas tenía la concesión de 100 años, pero en 1924 se acabó. ¿Duró cuánto tiempo? Pues de casi 30 años. ¿Verdad? 29 años duró. Y por ejemplo las carretas, aunque no lo creas, pero así era, no podían correr más recio de 10 kilómetros por hora. Si iba a dar vuelta a la izquierda o a la derecha, el conductor tenía que hacer la seña. Pues no había direccionales en aquel entonces, no había. Claro. Tenía que hacer la seña, ¿verdad? Y si iba a hacer alto, tenía que levantar la mano de alto para que el de atrás viera que se iba a parar. Claro. ¿Verdad? Y aparte tenían por obligación pararse en cada boca calle para evitar un accidente. O sea, ya había un reglamento de tránsito en aquel entonces. Qué interesante todo esto. Ahora bien, esa evolución del transporte, adelante mi querido Pedro. Sí, dime. Lo que enviamos saludos a la raza que está conectada, gracias por su participación. Llega el auto, ¿dónde comienzan a llegar los primeros autobuses? Después del auto todavía no, ando mal. Espérate. Estás corriendo muy deprisa. Llegan los primeros autos. Y entonces, esos primeros autos, obviamente, nadie imaginaba que iban a surgir autobuses. Nadie. No. Entonces, empieza a evolucionar el auto año con año. Viene la Primera Guerra Mundial y se frena todo. Sí. Bueno, se frena todo. En el 40. No, la primera. En el 30. No, en el 17. En 1917, 17, 18, la Primera Guerra Mundial. Y se frena toda la producción de carros. Otro golpe al desarrollo. Otro golpe al desarrollo. Pero bueno, pues ahí son cosas importantes a nivel mundial que obligan a que pase eso. Después de eso, vuelve a reactivarse todo a partir de 1923-24. Entonces ya empiezan a llegar más carros. Hay fotografías del 23 donde tú ves allí frente a la catedral como 20 Forte, ¿verdad? Y todos pues, eran de la gente que tenía posibilidades económicas. La más nice. Sí, la que tenía posibilidades económicas o los que tenían ahí de sitio. Ahora bien, eso es en los 30. Eso es en los 30. Ahora, el tamaño de la ciudad. El tamaño de la ciudad, ya Analco ya era aceptado parte de la ciudad. Ya Analco, ya al Tierra sur, Blanca, Analco. Tierra Blanca, Analco llegaba hasta Juan de García. Ey. ¿Sí? Independencia. Hasta el jardincito. Ese es al sur. Al poniente, Al norte, ya llegaba, al poniente. A la sequía. hasta la sequía, pero ya también estaba poblándose todo lo que era rumbo al Parque Guadiana, la calle Fananitúa, todo eso ya estaba poblándose. Ya estaba poblándose. Al sur, perdón, al norte. Al norte. Templo, ¿verdad? Donde es el templo de Los Ángeles, ya se estaba poblando esa zona. No, se estaba poblando lo que es la Fananitúa. La zona de Los Ángeles, nada más estaba el templo y una que otra casa. Ya. ¿Sí? Se empieza a poblar ya así en forma a partir de los años 50. Sí, claro, ¿verdad? ¿Al norte hasta dónde llegaba? Al norte llegaba Felipe Pescador. Hasta el tren. Sí, y se empezaba a formar la colonia Maderera, la colonia Santa María y la Benjamín. Que querían llegar hacia la hacienda de Morga. Así es, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, de ahí, eso es al norte. Ahora, al oriente si acaso llegaba a Cuauhtémoc. Y eso había muchos solares solos, muchos baldíos, ¿verdad? Entonces no había crecido gran cosa la ciudad en 100 años. Bueno, en
Dado en los 60 años. fenómenos sociales que pasaron, por Efectivamente, dado los fenómenos sociales, supuesto. Y la gente como emigró la revolución, como las guerras de los cristeros. desde la independencia, la Sí, todo revolución, eso. la Primera Guerra Mundial, y luego ya se avecinaba el segundo conflicto mundial, ¿no? Sí, ya se avecinaba. Claro que México participó muy escasamente con personas, pero participó activamente en producción. ¿Por qué? Porque los señores gringos compraban todo el fierro, toda la madera, todo lo que producías se lo podías mandar a Estados Unidos. Todo, absolutamente todo. Verduras, frutas, legumbres, todo podías mandarlo y te lo pagaban bien. Claro. Por eso, A la fecha, ¿no? sí, pero en aquel entonces, por eso viene un boom en México, donde hay un crecimiento muy grande, porque había mucho movimiento. Claro, había mucha economía. Los años 40 y 50, bueno, principalmente de los 40 a los 50, México crece mucho. Es cuando vienen las buenas películas, vienen buenas cosas. O sea, Claro. se ve que hay una buena organización, se ve que va creciendo el país, ¿verdad? De los años 40. Pero no es otra cosa más que eso. Claro. No, Oye, es otra cosa. Pedro, entonces, tras esa detención de producción de autos y que se vean más autos debido a los conflictos bélicos, ¿en qué año comienza a llegar el autobús? Que es el medio que brinca enseguida del auto, ¿no? No, todavía no. Todavía no. No, Ando muy adelante. no es que lleva mucha prisa. En los años 40, o sea, en los años 30 se mantiene así como te comento, pues con carritos, con ya nuevos modelos, ya no el Forte de primero, sino buenos modelos, ¿verdad? Y esos mismos carros empiezan a poner en sitios y se establecen varios sitios. ¿Qué sitios? Pues se establece 2 sitios aquí en Catedral, se establece un sitio aquí frente al Teatro Ricardo Castro, se establece un sitio frente a Santana, se establece el sitio Tepeyac, se establece un sitio ahí en la calle ahí en el 2 sitios ahí en la plazuela de Ortiz. ¿Sí? Y empiezan a llegar los carros fuertes, los carros pesados, los carros que eran como un tanque. Sí, claro. ¿Verdad? Y esos son los primeros ruleteros que empiezan a surgir. Claro. Esos son prácticamente los primeros, vamos a llamarle camiones, pero no eran Claro. camiones, eran carros, eran ruleteros, eran dieceros, veinteros. Y entonces establecen, la primera ruta que se establece, ¿sí? Baja por la calle de Hidalgo, llega a Felipe Pescador, sube a Pasteur y llega a 5 de febrero. Era un círculo, nada más. Pues prácticamente era una ruta, ¿verdad? Sí. Y va a Tierra Blanca, regresa y son las primeras rutas que se establecen. Otro que iba hasta San Antonio, ¿verdad? Otro que iba por acá por el Segurito, Claro. ¿verdad? Por la Colonia Obrera. Otro que empieza a ir rumbo al oriente. Y son 5 o 6 rutas que paulatinamente empiezan a crecer. Y otro que va a llevar a los muchachos hasta las escuelas allá como la prepa diurna. Sí. Sube por Urrea, luego se agarra González, sube por Urrea, González de la Vega y dejaba a los muchachos ahí en la prepa y bajaba por Avenida Universidad. Claro. ¿Verdad? Y entonces así surgen varias rutas En Durango. en Durango. En Durango. ¿Sí? ¿Eso es hasta qué año? ¿Eso es en los 50? Esos surgen en los 50, surgen en los 40, se mantienen en los 50 y en los 60. A fines de los 60 es cuando ya llegan los primeros camiones. En los 60. A fines de los 60. Casi los 70. Sí, 66, 68 por ahí. Sí. Llegan los primeros camiones. ¿Cuáles fueron los primeros camiones? Los rojos. Los Morgan, Los Morga, los Santa María. los Santa María. Ese era el primer camión. Y luego los segundos que llegan son los cafés, que son de San Antonio. Los terceros son los amarillos. ¿Verdad? Los cuartos, los azules. Los cuartos, los azules. Los quintos, los verdes. ¿Verdad? Y así va a desarrollando. El transporte. ¿Sí?
Y los sitios se mantienen. Claro. Los sitios siguen hasta los años 70, casi finales de los 80. Casi a principios de los 80, no, a principios cuando comienzan los ecotaxis. Sí, pero los ecotaxis empiezan como en el 88, 90. Ajá. No, es cuando empiezan los ecotaxis. Claro. Entonces, ahí llega los primeros camiones y luego llegan las micros. Las micros, que a la vez circulan al parejo de los camiones, pero por diferentes rutas. Ahora, ¿por qué unos chicos y otros grandes? Pues porque unos tenían más impactante la afluencia. Por ejemplo, cuando se crean los hospitales, pues obviamente la gente que va a los hospitales, la gente que va a las escuelas, la gente que trabaja allá por el Palacio Federal, ¿verdad? Surge la ruta de los anaranjados. Sí, la primera ruta de los anaranjados pues, es la que iba 5 de mayo. Claro. ¿Verdad? Y así paulatinamente. Oye, Pedro, ¿y las combis? ¿También aparecen las combis? Sí, por supuesto. A la par de las micros, más o menos. A la par de las micros aparecen las combis, pero para rutas pequeñas, no para rutas grandes. Sí, claro. Para rutas pequeñas surgen las combis. Sí. Por ejemplo, una ruta pequeña, pues es la rosa, las combis rosas, que bajaban por Pasteur, luego agarraban Felipe Pescador, le daban la vuelta, bajaban allá por la colonia Obrera, bajaban por Gómez Palacio y luego Independencia, y le daban la vuelta hasta Pino Suárez, y luego otra vez. Y otra vez, Así era. Las rojas, las que llegaban a Morga, las que llegaban a Morga. ¿Por qué? Porque no había mucha gente para allá. Sí. Entonces, por eso, pues, o las cafés que iban acá por las Canela, doradas, igual, hasta el CCH. Ya, pero conforme fue creciendo la ciudad, conforme se fue desarrollando la ciudad, pues obviamente tuvo que cambiarse de combis a camiones. Ahora bien, en estos tiempos, porque estamos ya por terminar el programa, amigos nuestros, en estos tiempos, mi estimado Pedro, el transporte evolucionó tanto hasta que la gente tiene ya hoy la manera, aunque se usa y es muy importante el transporte en Durango, la mayoría de la gente ya tiene su propio transporte, ¿no? No, la mayoría no. La mayoría no. Pero mucha gente sí tiene posibilidades económicas. Arriba del 50% de la población. No te sé decir, pero mucha gente sí ya tiene posibilidades económicas y obviamente va adquiriendo su vehículo. Ese es otro factor que también llegan las agencias de coches como la Ford, la Studebaker, la Chevrolet, la Nissan, infinidad de agencias de autos que llegan y hacen que obviamente la gente vaya comprando sus vehículos. Claro. Y también, así como llegan, así desaparecen. Claro. Por ejemplo, la agencia Studebaker. La agencia Studebaker pues, era un carro así precioso. ¿Sabes dónde estaba? No. En la pura esquina de Negret, Hernández y Bruno Martínez. Tú vas caminando a la fecha ahí y ahí vas a ver un letrero que dice Studebaker. Ahí está el letrero. Oh, ya. Y así como esa, por ejemplo, donde hoy son las oficinas del seguro, que un tiempo fue la penitenciaría, ahí también estaba otra agencia de carros. ¿Aquí en Juárez? Aquí en Juárez. O aquí en 20 de noviembre y Madero, ahí fue la agencia Ford, la primera. Y después la cambian a Libertad y 20 de noviembre. Y después la cambian allá por Francisco Villa. Claro. Entonces, también eso va evolucionando. Con la llegada de nuevos carros, nuevos vehículos, muchas veces pues lo que buscaban era potencia, era seguridad, era todo. Y entonces empiezan a buscar economía, empiezan a llegar los coches chicos, los japoneses empiezan a crear la imagen de economía con un coche más económico, los combustibles pues cada vez más caros, entonces obviamente obligan a la gente a tener un coche que consuma menos combustible, ¿verdad? Claro. Y eso es por lo que empieza a haber una evolución también en ese aspecto. Híjole, hasta que llegamos a los ecotaxis. Hasta los... Sí. Oiga, lo que sí no se ha visto aquí en Durango son, ya ves que, por ejemplo, vas a otras ciudades y están en moto, te transportan, como en México, vamos, pues, de tipo turístico. Aquí nunca se ha dado eso, ¿eh? No se ha dado por dos razones. Primero, Durango es una ciudad demasiado elitista. Demasiado. Y demasiado, Cuadrada. cuadrada. ¿Sí? Entonces,
hubo un tiempo en que las leyes eran tan difíciles de moverse que no permitían hacer nada. Los sindicatos estaban muy fuertes. Si tú querías hacer algo así como eso, pues inmediatamente te paraban en seco. Claro. Y no nada más en los carros, también en cualquier tipo de negocio que quisieras poner. Claro, claro. Hubo un tiempo en que si no te daban la bendición, no funcionaba tu negocio. Claro. Y eso hizo que muchas veces, pues muchos negocios no prosperaran. Claro. Muchos. Te hablo, por ejemplo, allá a la vuelta de mi casa quisieron poner, estaba una panadería, y a una cuadra quisieron poner otra panadería. Claro. Y no los dejaron. El argumento, ¿sabes cuál fue? Es que una panadería no puede estar cerca de otra. Así, ese fue el argumento de ese entonces. Sí, me imagino. Nada. Hombre, oiga, este tema es para otro programa. Sí, claro. El próximo martes vamos a traer material fotográfico para compartirlo con ustedes y por supuesto tendremos, si Dios lo permite, la presencia de mi querido Pedro Núñez aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Al contrario. Muy agradecido. Gracias a ti. Mira, saludos, papá. Te mandan saludos. Por ahí debe estar mi hija o mi hijo. Y luego también Malena Ceturino. Saludos, También Pedro. mi amiga. ¿Verdad? Mira, aquí hay más gente. Ujú. Aquí Edwin Chávez. Mi muchacho. Muy bien. Saludos, Edwin. Muy bien. Saludos. Entonces, pues mire, aquí en este escenario que tenemos de fondo este dibujo, lo que se conocía como que ese edificio, Pedro. Ese edificio se conocía como el Hotel Richelieu. Es un hotel que estaba justo enfrente a la Plaza de Armas y que formaba parte de las casas consistoriales. De esos y muchos temas vamos a hablar aquí en Un Día en la Historia de Durango. Por lo pronto, la primera parte o el primer martes del tema del transporte en Durango lo hemos celebrado. Gracias por seguirnos. Denle like, por favor. Denos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes contenidos de nuestra rica, grandiosa e inolvidable cultura duranguense. Pedro Núñez, muy amable. Gracias. Primeramente Dios, el próximo martes. El próximo martes. El próximo martes aquí, desde Hotel y Restaurante Casablanca, un día en la historia de Durango. Hasta luego. Soy Pedro Elier Chávez y Pedro Núñez. Agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima.